Ahí va. Bueno, habíamos visto la clase pasada, dentro de lo que es el tema de regulaciones prudenciales del sistema financiero, básicamente los motivos por los cuales el sistema debía ser regulado, cuáles eran las características de estas regulaciones, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los distintos alcances que tenían, y vimos hasta lo que tenía que ver en principio con el régimen de capitales mínimos, que era, como habíamos dicho en la clase anterior, lo que estaba relacionado fundamentalmente con el criterio de regular los eventuales problemas de solvencia que pudiesen tener las entidades financieras. ¿Sí? Entonces, habíamos visto básicamente cómo se calculaba la exigencia, sobre qué puntos se tomaba en cuenta, lo habíamos relacionado esto con el balance, y por otra parte habíamos visto el tema de la integración. Es decir, dentro de la exigencia se sumaba lo que tiene que ver con la exigencia por riesgo de crédito más riesgo de mercado más el riesgo operacional, y eso se lo comparaba con la integración, esto es la responsabilidad patrimonial computable de la entidad. ¿Sí? Que en todos los casos tenía que ser superior, y que no solamente debía ser superior, sino que debería tener un exceso tal que le permite el crecimiento a futuro a la entidad, habida cuenta de que no es simple poder de alguna forma modificar esta integración o incrementar esta integración, dado que emitir capital en el mercado tiene sus complejidades, ni que hablar de un aporte de capital que pueda hacer el accionista en un banco que no tenga, en este caso, oferta pública. Vimos lo que tenía que ver con Basilea, el marco normativo, etcétera, etcétera, y habíamos hablado del informe de autoevaluación de capital, habíamos hablado de la diferencia entre capital regulatorio y capital económico, y habíamos llegado hasta el punto de las reformas de Basilea III. A continuación vamos a ver un punto que es una de las principales críticas que tiene hay que decir una de las principales debilidades quizás que tiene el régimen de capitales mínimos, que parecería un trabalenguas en la palabra, tiene que ver con la prociclicidad. Cuando hablamos de prociclicidad tiene que ver con la relación que hay entre el régimen de capitales mínimos con el ciclo económico. O sea, ¿cuáles son los puntos fundamentales de contacto y cómo este régimen puede afectar, o afecta de hecho, la habitual evolución de las distintas economías? En ese sentido, intuitivamente diríamos que a priori el tema de la prociclicidad significa que a medida que el ciclo económico crece, las regulaciones del régimen de capitales mínimos lo que hacen es amplificar esas fluctuaciones del económico. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son algunos de los motivos que en principio justifican esa idea que hemos esbozado a priori. Por un lado, cuando hay un crecimiento económico, normalmente, y especialmente en este tipo de
industrias, hay una competencia por la cuota del mercado, lo que se denomina el market share del mercado. Generalmente, cuando hay un crecimiento económico, las entidades pelean mucho más para obtener un aumento, un incremento en la cuota del mercado. Distinto es el caso cuando la economía cae, donde todos tratan de conservar lo suyo y tratar de minimizar el riesgo de pérdida. Donde se toman más riesgos de crecimiento, obviamente, es cuando el mercado es de alguna forma proclive a ese comportamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando las entidades financieras aumentan entre sí la competencia? En alguna parte es bueno, ¿sí? Porque el consumidor se beneficia con mejores condiciones. Cuando hablo de consumidor, no solamente el de préstamo, sino también el que consume distintos tipos de servicios financieros. Pero este incremento fuerte en la competencia hace que haya una pérdida importante en términos de rentabilidad, producto de la caída de márgenes, en función de que esta competencia en muchos casos se refleja en una caída de precios, ya sea de tasas, ya sea de comisiones, etcétera, hacia los clientes a los fines de ganar cuota de mercado. ¿Okay? En el caso de préstamos, tiene un componente adicional. Generalmente, para poder incrementar la participación de una entidad en el rubro préstamo, lo que hace, o lo que debería hacer, es relajar los requisitos de acceso al crédito. Es decir, si antes pedía una relación cuota-ingreso del 50% y si es un hipotecario, una relación entre el valor del bien que garantiza el préstamo contra el nivel de asistencia de alrededor del 60-70%, para poder ganar mercado voy a tener que bajar la relación cuota-ingreso, voy a tener que subir la relación, lo que se llama loan to value, la relación préstamo sobre el valor de la garantía. Con lo cual, en algún punto hace que quienes tienen acceso al crédito no necesariamente tienen el nivel de solvencia necesario para una buena performance de la cartera. En muchos casos, producto de esta competencia por cuota del mercado, lo que hace la entidad es tomar riesgos adicionales. Que en definitiva esto, por un lado, beneficia a la economía porque hay un crecimiento mayor, hay más préstamos, hay mucha más gente que puede consumir, hay mucha más gente que puede comprar inmuebles. Pero los bancos asumen un riesgo de impago a futuro, producto de que han disminuido de alguna forma la exigencia en cuanto al acceso al crédito. Y esto está relacionado también, si vamos a préstamos, a carteras de préstamo individuos, con una dificultad en la evaluación y la gestión del riesgo. ¿Por qué? Normalmente las carteras de individuos no se evalúan uno a uno como la cartera de empresa. O sea, una empresa que quiere un préstamo tiene un analista que, de acuerdo a determinado ratio, de acuerdo a la historia, el carácter, etcétera, etcétera, de la empresa, le asigna un monto de calificación. En general, cuando cuando es banca de individuos, lo que las entidades tienen son sistemas de scoring, que son sistemas desarrollados en función a variables matemáticas y estadísticas que permiten de alguna forma y muy rápidamente poder evaluar una gran cantidad de potenciales clientes en un esquema de pasa o no pasa. O sea, si cumple con los distintos requisitos que tiene previsto el scoring, pasa, si no, automáticamente queda eliminado de la posibilidad de conseguir crédito ese cliente. Lo que no necesariamente es cierto
es que los modelos utilizados en este tipo de herramienta, en este tipo de línea, perdón, con lo cual, en muchos casos, lo que hacen es generar una asistencia adicional a la que normalmente hubiera dado la entidad, producto de que en una época de auge económico la gente tiene más empleo, la gente gana más, estamos hablando del préstamo individuo, ¿no es cierto? El deseo de compra también es superior, la propensión marginal al gasto es superior, por lo tanto, da lugar normalmente a endeudamiento, casi diría poco responsable, lo que contribuye a darle mayor potencia al ciclo económico, pero, insisto, genera un riesgo adicional para las entidades financieras. Mientras tanto, hay un ratio constante de capital regulatorio, porque independientemente de la fase que esté el ciclo que se encuentra en la economía, la fórmula que se aplica es la que vimos en la clase pasada. No tiene ningún cambio en ese sentido. Y por último también, lo que llamamos el mark to market, o lo que acá dice contabilidad según el valor razonable. Es decir, ¿cuáles son los precios a los cuales se evalúan los distintos instrumentos financieros que están dentro de la cartera de las entidades? Y cuando hablamos de los distintos instrumentos financieros, también hablamos de los préstamos, de acuerdo a los distintos regímenes de previsión que existen en ese caso. ¿Cuál es el problema acá? Que si es un momento, o sea, cuando la economía crece, normalmente los activos financieros se anticipan a la economía. Los títulos públicos, privados, lo que hacen normalmente es subir de precio, ¿sí? En anticipación a lo que va a ser una muy buena performance económica. Por lo tanto, esa mejora en el valor de los activos financieros indudablemente se refleja por esto del mark to market o de la evaluación al mercado mes a mes en los balances de las entidades financieras, generándole obviamente una ganancia de capital importante. ¿Cuál es el problema acá? Que cuando la fase del ciclo deja de ser el auge y pasa a ser una fase recesiva, en muchos casos todos estos títulos que estaban valuados a determinado valor dejan de tener una operatoria fluida en los mercados, y en ese caso se produce un vacío en cuanto a la evaluación. En general se utilizan modelos, como ocurrió en el año 2006-2007, para evaluar los títulos emitidos en el marco de las hipotecas de baja calidad, que probaron ser totalmente defectuosos para registrar adecuadamente el riesgo implícito en cada uno de esos títulos. La otra alternativa es poner precios de estrés directamente en el mercado. Pero esto lo que hace es que se genere lo que se llama un efecto dominó. Es decir, que como las entidades valúan a precios inferiores a los del mercado sus activos, en muchos casos es necesario vender esos activos generando en consecuencia menores precios a su vez, y generando pérdidas en las entidades. Ustedes saben que las pérdidas afectan al régimen de capitales mínimos, disminuyendo el valor de la integración, disminuyendo el valor de la responsabilidad patrimonial computable de las entidades. Un factor que también afecta sustancialmente esto de la prociclicidad es el apalancamiento. En general, los ciclos económicos tienden a tener una correlación positiva entre
el crecimiento de la economía y la performance del sistema financiero. Y el punto básico en común es la demanda de crédito. Cuando la economía crece hay más demanda de crédito, por lo tanto, las entidades de alguna forma tratan de cumplir, de abastecer esa demanda de crédito. Si fuese una empresa industrial, ¿cómo hace para colocar nuevos productos ante una demanda? Obviamente los tiene que producir. O aumenta el precio vía inflación. En el caso de la entidad, para poder generar para poder fondear, perdón, esa demanda adicional de préstamos, lo que hace básicamente es tomar más depósitos. Pero muchas veces, si el nivel de crecimiento de la base monetaria es bajo, si el nivel de monetización en la economía es bajo, el crecimiento de los depósitos va mucho más lento que la demanda de préstamo. Por lo tanto, en muchos de estos casos, las entidades acuden a financiamiento no tradicional, que es de por sí mucho más riesgoso, y lo vamos a ver más en detalle a continuación. Eso por el lado de la exigencia de capitales mínimos. Es decir, si tengo muchas más demanda de crédito, claramente la exigencia va a subir. Coloco más préstamos, tengo más riesgo implícito en los activos, por lo tanto la exigencia es mayor. Y por el lado de la integración ocurre algo similar. Cuando una entidad tiene mayores chances de colocar sus acciones en el mercado financiero. Claramente cuando la economía está subiendo. O sea, cualquier inversor racional lo que hace es comprar acciones de bancos cuando entiende que su precio va a subir. ¿Por qué va a subir el precio? Porque la economía crece, porque hay mayor volumen operativo, mayores márgenes, etcétera, etcétera. Cosa que habitualmente se da en este esquema. Como la entidad tiene acceso a mayor cantidad de capital, eso le permite, recuerden que si nos ateníamos al índice del 8%, por cada peso del capital que agrega la entidad, puede crecer 12 veces en el límite, 12 veces el préstamo. ¿Sí? Con lo cual, este es un factor muy importante en cuanto a la prociclicidad del régimen de capitales mínimos. Hay una determinada preocupación, sobre todo eso fue muy marcado allá por la crisis del año 2008, donde este factor se vio muy, muy de cerca, y en el Basilea III, ¿sí? Lo que se trató es de corregir mediante la implementación de colchones anticíclicos y demás, distintas regulaciones que puedan de alguna forma moderar este efecto procíclico del régimen de capitales mínimos. Es decir, esta retroalimentación positiva entre el sistema económico y el sistema financiero, que no es mala en su esencia, sí complica cuando esto conlleva una exagerada expansión del crédito basado en un comportamiento potencial a futuro que puede traer ciertas complejidades, habida cuenta de que la generación de estos créditos se produce sobre bases no necesariamente muy sólidas. Ahí tenemos un claro ejemplo, esto simplemente para poder de alguna forma ejemplificar lo que estamos diciendo. Fíjense el crecimiento, la línea azul, en cuanto a el valor de las viviendas con el crédito y con el PBI nominal. Fíjense cuando cae el crédito, cómo cae el valor de las viviendas y cómo recupera en función a
la posibilidad de obtener mayor crédito. Y lo mismo pasa con el Producto Bruto. ¿Sí? Esto de la prociclicidad tiene, a su vez, algunos riesgos adicionales. Y eso está en función a cómo hacer para disminuir el impacto que pueden tener distintos cambios en los regímenes de capitales mínimos, producto justamente de alguna forma, moderar esa prociclicidad. Acá tenemos, por ejemplo, un balance normal común de una entidad financiera. El activo por un lado, equity son acciones, debt es la parte de depósitos, básicamente. ¿Qué pasa cuando la entidad financiera aumenta básicamente el crédito, ¿sí? Producto de esta demanda? Aumentan los activos, se mantiene prácticamente igual o sube un poquito el capital y aumenta mucho la deuda, el pasivo, es decir, depósitos más otras obligaciones por intermediación financiera que tienen las entidades. Esto es un ejemplo gráfico de un aumento en el apalancamiento de la entidad financiera. El ratio deuda sobre patrimonio en este caso es mucho más bajo que en este otro. Y acá viene el punto importante. Supongamos puede ser una entidad o un sistema, es lo mismo, financiero que tenga 100 pesos en el activo, 90 pesos de pasivo y un patrimonio de 10%. Con lo cual, el ratio de capital es el 10%. ¿Sí? Es simplemente matemático, es 10 sobre 100. Ahora bien, producto de que querramos bajar la prociclicidad del sistema aumentando el capital y aumentando el colchón de capital de la entidad, tengo dos maneras, ¿sí? O mejor dicho, hay dos efectos de acuerdo a cuál de las maneras adopte el sistema. Supongamos que vamos a llevar este 10% al 20%. Vamos a duplicar el ratio de capital para, insisto, disminuir esta prociclicidad del sistema. Y hay dos maneras para hacerlo. La mala y la buena, por decirlo de alguna forma. Una alternativa, ¿cuál sería la mala? La mala es, para llegar esto al 20%, lo que hago es devolver pasivos y disminuir los activos. En este caso, lo reduzco a la mitad, me quedo con 50 pesos de activos, 40 pesos de pasivo y 10 pesos de patrimonio neto. Con lo cual, el índice lo debe dar al 20%. Se cumplir con lo previsto por los reguladores. Pero, ¿qué pasó? Destruí crédito por la mitad del sistema. Imagínense el efecto recesivo que esto tendría sobre una actividad de una economía, de un país, si eso se hiciese incluso en el corto plazo. Imagínense un nivel de desapalancamiento del 50% de los préstamos, el efecto en la economía es realmente muy, muy arduo. La mejor manera, ¿cuál sería? Esta segunda, en la cual se mantiene el valor del activo en 100, mientras que se disminuye parte del pasivo y se consigue un aumento de capital, ya sea por capitalización, por ejemplo, de obligaciones negociables, de parte del pasivo, o por salir a buscar al mercado emitir nuevas acciones en el mercado y lograr ese ratio. Obviamente acá estamos dando dos ejemplos que son absolutamente extremos en el caso. Normalmente
cuando hay alguna medida de este tipo, tiene que ser algo balanceado y darle el tiempo suficiente a la entidad de adecuarse sin que eso genere un problema en la economía muy fuerte. Pero esto fue planteado de este modo. ¿Cuál era el nivel de complejidad que tenían estas medidas anticíclicas, ¿sí?, que debían tomar los reguladores de Basilea a partir de los eventos ocasionados por la crisis del 2008? En ese caso, ante esta situación, ¿cómo quedaría? En el caso de la manera peor para la economía, tendrías una disminución en el activo y en algunos casos mantenés la deuda y tenés una disminución en el capital. ¿En qué caso se da habitualmente eso? Cuando el nivel de la crisis es tal que lo que hace es reducir el valor de los activos. Si yo dentro del activo, si la entidad financiera dentro del activo tiene una parte sustancial en instrumentos que cotizan a mercado y por la crisis esto cae, ese impacto de reducción en el valor de los activos se traduce inmediatamente en pérdidas sobre el patrimonio. Con lo cual, también en este caso, la entidad tiene un incremento en el leverage, un incremento en el nivel de apalancamiento, pero en el mal sentido, porque en este caso se disminuye el capital. Digo, todas estas son las cuestiones que se deben tener en cuenta por parte de los reguladores antes de tomar este tipo de decisión. Entonces, esto simplemente lo repasamos rápido, es cuáles son las medidas que se toman en el Basilea III para reducir la prociclicidad. Por un lado, se pide a las entidades, se exige a las entidades que hagan un incremento en cuanto a el colchón de capital, lo que se llama un colchón anticíclico del 2,5% del capital ordinario. ¿Este colchón para qué sirve? ¿Para qué se aumenta el capital? Justamente para tener una mejor cobertura ante la ocurrencia de pérdidas inesperadas. ¿Cuándo normalmente se deben implementar este tipo de medidas? Cuando la cosa va bien. Si estamos en medio de una crisis donde los bancos pierden depósitos, donde el valor de los activos baja sustancialmente, donde la cotización de las acciones de los bancos en el mercado cae dramáticamente de precio, es totalmente utópico pretender que las entidades financieras aumenten ese capital. Por eso la idea es que este colchón de capital ordinario sea aplicado antes de que ocurra una crisis, es decir, en momentos de bonanza, ¿sí? Y de última, poder disminuirlo en momentos de una crisis. Es decir, cuando la cosa va bien, aumento el colchón. Cuando la cosa va mal, lo disminuyo, pero vuelvo al nivel inicial de la regulación. Esa es un poco la cuestión básica. Y por otra parte, en algunos países, además de este colchón adicional de capital ordinario, se aplica un incremento de colchón anticíclico, que también va a estar, a ver, para que lo pongamos en estos términos, el colchón de capital ordinario es regulatorio, es decir, si el capital, de acuerdo a la exigencia
de efectivo mínimo fuese de 100, y por regulación tengo que subir un 2,5 adicional en la relación respecto a la exigencia. En el caso de el colchón anticíclico adicional, eso está en función del capital económico, es decir, toma en cuenta todos los otros riesgos que están también por fuera del capital regulatorio. ¿Qué otras medidas contribuyen también a bajar este nivel de prociclicidad? Lo que se llama dotación de previsiones basadas en pérdidas esperadas. Es decir, no solamente se toma en forma lineal el régimen de previsionamiento, como en la actualidad, sino que se hacen prospecciones de lo que podría ocurrir con el activo de la entidad en caso de ocurrencia de un escenario de estrés, y se determina un monto que, como toda provisión, de alguna forma castiga al patrimonio neto, que es un pasivo eventual, contingente, que de alguna forma disminuye el valor del patrimonio neto, adecuándolo, ¿sí?, a lo que sería el valor del capital en un escenario de estrés. Y adicionalmente, y por último, medidas que tienen que ver específicamente con las entidades de importancia sistémica, estas entidades too big to fail, demasiado grandes para caer. ¿Por qué? Si generalmente en un país existe la percepción de que a las entidades muy grandes, en caso de una crisis, el gobierno, el Banco Central o el que fuera, va a implementar los mecanismos necesarios para salvarlos, ¿sí?, por el efecto negativo que su caída tendría sobre el resto del sistema y la economía, y los banqueros saben que eso es cierto, lo que puede pasar es que estas grandes entidades tomen riesgos exagerados, riesgos que en caso de una crisis se socializan. Es decir, si la cosa le va bien, el banquero gana. Si la cosa le va mal, es el Estado, es la sociedad en última instancia, la que pone la plata para absorber las pérdidas de esta entidad. Mientras más grande sea la entidad, más riesgo hay en ese sentido. Por lo tanto, también se han tomado medidas procíclicas en ese punto. Esto lo vamos a dejar, lo vamos a desarrollar mejor cuando veamos las regulaciones macroprudenciales, que están más orientadas a riesgo sistémico de interconexión. Volvemos al punto anterior, esas dos firmas no deberían estar ahí. Volvamos al punto anterior de las entidades sistémicamente importantes o demasiado grandes para caer, o también, como se le dijo en el caso de Lehman en la crisis 2008, demasiado interconectadas para caer. Lehman no era el banco de inversión más grande, de hecho que era el cuarto o quinto en Estados Unidos, y en el mundo era más o menos el décimo en cuanto a su tamaño, pero era tal la interconexión de esa entidad con el resto de las entidades que generó una crisis de proporciones, y que la vamos a estudiar más en detalle en el capítulo pertinente. Entonces, ya definimos cuáles son las entidades sistémicamente importantes. La adopción del marco tiene objeto mitigar, como dijimos, los efectos que pueda tener la insolvencia de tipo de entidades en el sistema, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Imagínense que entidades de importancia mundial, como, digo cualquier cosa, Citi, o JP Morgan, o Morgan Stanley, o Bank of America, o el Bank of Tokyo Mitsubishi, o Deutsche Bank, tocar bancos de cualquier geografía, tuviesen una crisis, no solamente va a afectar el país de origen,
sino también puede afectar países donde la entidad tiene una importancia sistémica. Ejemplo, Banco Santander. Banco Santander es un banco sumamente importante en España, pero también es sumamente importante en Argentina, en Brasil, en Chile. Y si hubiese un problema en España con ese banco, es muy probable que los sistemas financieros de otros países también podrían llegar a sufrir consecuencias por la crisis propia de esta entidad. Es decir, los países periféricos estarían importando una crisis bancaria producto de lo que pasa en la casa matriz de este tipo de entidades. Entonces, ¿cómo se identifica básicamente a las entidades sistémicamente importantes? En general se hace como una ponderación, simplemente vamos a ver los conceptos, no vale la pena ver el detalle, pero se lo identifica en base al tamaño, mientras más grande, obviamente, más pondera la interconexión. Si la entidad no es muy grande, pero opera prácticamente con todo el sistema, poniendo puntas, lo que se llama en el sistema bilateral, es decir, en operaciones de derivados, como los repos, por ejemplo, en el cual la entidad A opera con B, A con C, A con D, etcétera, etcétera. Con lo cual, si la entidad A, que opera con todo el resto de las entidades, llega a caer, puede haber una crisis en el mercado realmente importante, porque en definitiva, como son operaciones bilaterales y son operaciones de alguna forma opacas, porque no hay una divulgación en las bolsas con los cuales se pueda conocer ese tamaño, puede pasar, como realmente ocurrió, que se frise completamente el mercado interbancario y que eso traiga consecuencias muy importantes para el resto de las entidades y el mercado. Entonces hablamos de tamaño, hablamos de interconexión, hablamos de, no, eso no hablamos, vamos a hablar ahora de la falta de sustituto de infraestructura alternativa para el servicio que prestan. En muchos países hay bancos que son fundamentales por la infraestructura que tienen y los servicios que prestan. Si se llegan a caer, eso podría eventualmente generar un problema a nivel de todo el mercado, especialmente en términos transaccionales. El alcance en cuanto a la jurisdicción, es decir, mientras más transnacional, mientras la entidad transnacional sea más grande, la entidad más importante sistémicamente, y la complejidad, entidades que participan en distintos productos que son muy complejos, básicamente lo que tiene que ver con los productos derivados que son realmente muy complejos de administrar y generan riesgos bastante importantes para quienes participan de ese mercado. En Argentina existen alguna entidad que reviste ese carácter, de acuerdo a lo que especifica el Banco Central. En este momento no hay ninguna entidad que revista ese carácter. Si uno lo piensa a priori, quizás un Banco Nación, que si viene del Estado, si bien tiene una historia y tiene una interconexión con el resto del sistema no muy afianzada, no deja de tener el 30% de los depósitos del sistema a nivel país. Con lo cual, no es sistémicamente importante, pero le pega en el palo. Una crisis en ese banco sería bastante difícil de sobrellevar para el resto del sistema. Bien, acá terminamos con lo que tienen que ver las relaciones técnicas de capital. Vamos a pasar a ver las relaciones técnicas relacionadas con la liquidez. ¿Sí? Habíamos hablado que las relaciones técnicas de capital estaban relacionadas con la insolvencia, el riesgo de insolvencia de las entidades.
Ahora vamos a ver los riesgos que asumen las entidades financieras en cuanto a la liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Como dijimos en la clase pasada, es el riesgo de no poder cumplir en tiempo y forma con los contratos asumidos, con los contratos comprometidos. ¿Cuáles son las funciones de liquidez? Vamos a repasarlas para introducirnos bien en el tema. Por un lado, demostrar al mercado que la entidad es segura, por lo tanto es capaz de hacer frente a sus obligaciones. Si yo sé que la entidad al vencimiento de mi plazo fijo me lo va a poder devolver adecuadamente, no tengo necesidad de correr sobre la entidad y efectuar un retiro de ese dinero. Esto le permite al banco cumplir con los compromisos de sus clientes. Esto le permite también, o sea, una buena política y una buena gestión de liquidez le permite a la entidad financiera evitar una venta precipitada de activos. Ustedes saben que cuando una entidad financiera tiene que, a los fines de financiar una corrida de depósitos, vender sus activos, mientras más precipitada, mientras más rápida, mientras más urgente sea la venta de esos activos, el valor de los mismos va a disminuir sustancialmente. Vamos a un caso extremo. Supongamos que la entidad tiene grandes problemas de liquidez y tiene que vender una propiedad. ¿Dónde está una sucursal? ¿Dónde está la casa matriz? Lo que fuera. Si el resto del mercado percibe que la entidad lo está vendiendo de apuro, ¿cómo imaginan que sería el precio que le van a ofrecer? Probablemente muy por debajo del valor de mercado y seguramente muy por debajo del valor al cual tenga esa entidad contabilizado ese activo en su libro. Mientras más alta sea, mientras mejor sea la percepción de la liquidez de la entidad financiera, esto le permite reducir lo que se llama la prima de riesgo crediticio. Esto se traduce en una menor tasa de interés pasivo. Mientras más líquido sea el banco, mientras más fama de liquidez tenga la entidad financiera, obviamente va a haber más inversores dispuestos a dejar su dinero a una tasa menor que, en el caso de una entidad percibida como más riesgosa en términos de liquidez. Y por último también evitar los costos, recurrir asiduamente al mercado interbancario a facilidades del Banco Central. Hay momentos y momentos. En la actualidad, por ejemplo, la tasa del mercado interbancario es muy baja en la Argentina, pero el volumen que opera es también infinitamente más bajo que el nivel de depósito que tienen las entidades. Y en cuanto a las facilidades crediticias del Banco Central, hoy en la Argentina, solamente el Banco Central las asigna por razones de liquidez transitoria. Como vamos a ver, no es un mecanismo de financiamiento habitual que puedan utilizar las entidades financieras. Es una penalización, es un préstamo de última instancia. ¿Cuáles son los objetivos? O sea, vamos a entrar a ver desde ya las relaciones técnicas de liquidez. ¿Cuáles son los objetivos de la entidad en cuanto a medir esa liquidez? ¿Cuáles son los objetivos de medición que tiene esa liquidez? Fundamentalmente dijimos que el objetivo de esa liquidez es responder a las obligaciones con fondos propios sin que eso implique incurrir en costos elevados con pérdida de rentabilidad. Es decir, que no haya que, para poder devolver un depósito, tener que mal vender un activo, o que haya que, para devolver un depósito por el cual estoy pagando el 20% de tasa, recurrir a uno que usted pague el 30%, ¿sí? Porque no tome las precauciones, las previsiones de liquidez del caso. Tampoco, y ahí
si nos ponemos del lado de las entidades financieras, mantener liquidez en exceso hace que disminuya la rentabilidad de la entidad, si bien es más segura, pero disminuye la rentabilidad. ¿Por qué? Porque las alternativas a los cuales las entidades pueden aplicar su liquidez tienen rendimientos mucho más bajos que cualquier otra alternativa de riesgo que pueda tener la entidad en su activo. Es decir, eso le disminuye utilidad. Siempre dijimos que la regulación tiene un costo, y en este caso la prudencia también tiene un costo de oportunidad. Mientras más líquida esté la entidad, claramente su rentabilidad se puede ver afectada. Por eso es importante, en estos casos, son los modelos de gestión y la planificación de la misma. ¿Cuáles son las alternativas que manejan los, por ejemplo, gerentes financieros, las entidades, para mitigar el riesgo de iliquidez? Una alternativa es la de almacenar liquidez, almacenar entre comillas, bajo la forma de activos. Es decir, no solamente tener cash en el activo de la entidad, que una parte obviamente lo tiene que tener, ya sea por una cuestión regulatoria, pero también por una cuestión técnica. Es decir, para poder abrir la sucursal hoy por ejemplo el efectivo en una entidad financiera no sirve como integración del régimen de efectivo mínimo. Pero ¿qué pasa? En ese caso la entidad podría decir, no, no tengo efectivo, pero ¿cómo hace para abrir la sucursal al día siguiente? ¿Cómo hace para alimentar los cajeros automáticos? Tiene realmente que tener en cuenta y gestionar adecuadamente los niveles de cash para... ¿Cuál es la rentabilidad que te da el cash? Cero. ¿Sí? Entonces, mientras más efectivo tenga la entidad, claramente eso afecta la rentabilidad. Entonces, ¿cuáles son las alternativas al cash? Valores negociables de alta liquidez. Hoy por hoy, las LELIQs, el Banco Central, y los pases que las entidades efectúan con el Banco Central, con garantía justamente de estas LELIQs, son los principales instrumentos en el cual tienen alocada la liquidez las entidades financieras. Por otra parte, en forma complementaria, perdón, se aloca la liquidez en operaciones interbancarias, lo que se llama el call money, que es una operación a cortísimo plazo entre las entidades financieras, que insisto, es un mercado bastante chico. Hasta la semana pasada las entidades podían colocar en cauciones bursátiles a partir de las medidas que está tomando el Banco Central por una parte y la CNB por otra, para intentar evitar de que el valor del dólar MEP y del contado con liqui se dispare respecto del valor oficial, es decir, que se amplíe la brecha entre ambos tipos de cambio, prohibió a las entidades que coloquen su liquidez en el mercado de caución bursátil para generar una suba de tasa en ese mercado puntual y así de alguna forma que sea más atractivo para los inversores individuales. Esta estrategia, insisto, que los gerentes financieros de las entidades utilizan, que es la de almacenar liquidez bajo la forma de activo, tiene que estar relacionada también con la habilidad que tenga el banco para vender rápidamente sus activos sin pérdidas significativas. Tienen que ser activos de muy buena liquidez, tienen que ser activos que, de última, si no lo puedo vender, que lo pueda monetizar mediante alguna operatoria de pase, por ejemplo. Un pase significa la venta al contado y la recompra a futuro de ese activo. Eso permite de alguna forma mantener el activo sin reflejar una pérdida en el mercado y poder monetizarlo transitoriamente. Reservas de liquidez, o sea, mantener reservas de liquidez dentro del
del mercado. En algún momento, por ejemplo, cuando los títulos públicos argentinos tenían una mejor performance, no en la víspera de una reestructuración que eventualmente puede llegar a ser un default parcial o un default desordenado, no lo sabemos. Las entidades lo que hacían era, por ejemplo, tomar depósitos en títulos. En vez de tomar depósitos en pesos o en dólares, toman depósitos en títulos, lo que se llama alquiler de títulos en el mercado, por el cual pagan una tasa muy baja y mantenían esos títulos en el activo como una reserva de liquidez. En caso de ser necesario, o monetizaban vía pase o vendían esos títulos en el mercado, asumiendo obviamente el riesgo de que si la paridad de los títulos subía, iban a tener una pérdida futura en el balance. Y también efectuar planes de contingencia. Es decir, por ejemplo, contratar líneas contingentes para determinado caso, con determinada garantía, con entidades financieras, por el cual pagas una prima y mientras pagues esa prima, por el tiempo determinado, tenés una línea contingente con garantías de títulos, por ejemplo. Si bien estos activos líquidos generan una mejor rentabilidad, es decir, eficientiza la rentabilidad de la liquidez, obviamente esto también tiene riesgos asociados. Caso de evaluación, si compro un título público y lo tengo en el activo, el título público a qué precio, sufro una pérdida por esto de evaluar a mercado. Si, por ejemplo, en el caso de un banco en Estados Unidos tuviese dentro de la liquidez títulos públicos, Estados Unidos no va a dejar de pagar, no hay un riesgo de impago. Pero sí, por ejemplo, si tengo un bono a 10 años de plazo que hoy rinde un 0,60% anual, si la tasa se va del 0,60 al 1,20, es decir, se duplica el rendimiento, realmente cuando sube el rendimiento de un bono, baja significativamente el valor de ese título, o sea, reflejando una pérdida en el balance de la entidad. Eso en cuanto a los activos. Por otra parte, cuando tengo un problema de liquidez, tengo dos alternativas. O liquido los activos, es decir, utilizo los activos, y o también busco alternativas a través de los pasivos. Por ejemplo, buscar más depósitos, que es más complicado, ¿sí? Porque supongamos que la empresa X, la entidad XX busque depósito en el sistema, la posibilidad de captar grandes sumas en el corto plazo es bastante acotada. ¿Por qué? Porque si subo la tasa exageradamente, el mercado va a pensar que tengo algún problema y el efecto sería probablemente peor que buscar otro tipo de alternativa. Por lo tanto, ¿cuáles son las restantes alternativas que tiene la entidad? El call, es decir, el mercado monetario, el mercado interbancario, por ejemplo, tener comprometidas líneas de fondeo específicas por parte de entidades más grandes a través de, por ejemplo, la cesión de carteras de crédito. Esto como un ejemplo, digamos, hay distintas alternativas. En Argentina el mercado es muy reducido, en el mundo, o sea, una alternativa podría ser la emisión de un bono, una obligación negociable en el mercado. Es un mercado chico, es difícil de poder salir rápidamente con una obligación negociable. Los bancos muy grandes lo pueden hacer, pero de nuevo, tú tienes un tiempo prudencial y en caso de requerir liquidez con urgencia es difícil de implementar. No es así tanto en el mundo, donde las entidades tienen muy aceitada esta posibilidad y los mercados son muchísimo más
grandes que existe puntualmente en la Argentina. En este caso, el costo marginal de la liquidez, es decir, cuánto pago adicional a los depósitos por conseguir liquidez de urgencia, y el plazo al cual lo consigo, que normalmente es mucho menor que el plazo de los depósitos, es la parte principal que hay que evaluar en cuanto a la cobertura de liquidez por el lado de los pasivos. ¿Cuáles son los factores que afectan en este caso? Es decir, los pasivos administrables por una entidad. El grado de competencia y disponibilidad de fondos en el mercado, el tamaño de los activos del banco y su reputación en el mercado. Es mucho más fácil que un banco grande salga a buscar fondeo en caso de necesidad que si lo hiciese un banco chico. Y por último, la condición del banco, rumores que pueden ser real o no, y que eso pueda volverse un impedimento para traer los fondos adicionales. Es lo que habíamos hablado del riesgo reputacional. En este caso, en la Argentina puntualmente, hay un elemento que es muy interesante, sobre todo para las entidades más chicas y menos conocidas, que es los depósitos vía web. Depósito a plazo fijo vía web. Es decir, teniendo un inversor que tiene su dinero, un individuo que tiene su dinero en una caja de ahorro en pesos, en cualquier banco del país, puede, a través de un mecanismo vía web, hacer un depósito, o sea, manda esa plata a una entidad financiera X y al vencimiento esa plata vuelve a su caja de ahorro. Es un sistema que funciona muy bien, es muy simple, y eso le ha permitido, en algunos casos, a bancos más chicos y menos conocidos, de conseguir fondeo poniéndose con una estrategia agresiva de tasas dentro del sitio del Banco Central, donde tenés toda la comparación. Y realmente ha dado buen resultado. ¿Cuál es el problema de esto? Que los depósitos no son de la entidad. Es un fondeo transitorio, por 30 días, porque el cliente no deja de ser del banco origen. Y esto le ha permitido a las entidades más chicas, a partir de pagar un poco más de tasa, ¿sí?, poder morderle un poco la cartera de depósitos a plazo fijo de las grandes entidades. ¿Y por qué? Una entidad chica que tiene una relación muy baja de depósito a plazo versus cuentas a la vista, paga X% plazo fijo, paga 0 en las cuentas a la vista, su costo no se ve sustancialmente afectado por el hecho de dar unos puntos más en esta línea. En cambio, en los grandes bancos, volvemos al ejemplo del Banco Nación, si le pone una tasa más atractiva, más alta que la normal a esta operatoria, lo que hace en última instancia es encarecer el costo de toda la cartera, generando de ese modo un problema de rentabilidad adicional. Pero de nuevo, este es uno de los factores que hay que tener en cuenta, que un gerente financiero tiene en cuenta a la hora de establecer todas estas relaciones técnicas, todos estos mecanismos de liquidez en la entidad. Bueno, no sé por qué no pasa, ahora sí pasa. Vamos a pasar un poquito más rápido estas 2 o 3 filminas que vienen. Esto apunta específicamente a la gestión del riesgo de liquidez, qué se entiende y cuáles son los procesos. Gestión del riesgo de liquidez es el proceso de identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación del riesgo. Es decir, ¿dónde están los problemas que me pueden generar un riesgo de liquidez? ¿Cómo los evalúo? ¿Son importantes? ¿Son poco relevantes?
¿Cómo hago el seguimiento? O sea, ¿quién lo sigue? Tengo una mesa, un gerente, un sistema. Y el control de que no incurra en riesgos fuera de las políticas de la entidad. ¿Cuáles son los procesos, básicamente, que se utilizan? Administración de los flujos de fondos, es decir, en función de bandas temporales se ven cuáles son los ingresos y egresos y cuál es la brecha entre ambos. La estructura de depósitos, mientras más concentrada, por ejemplo, la estructura, más complicado en términos de liquidez es su administración. La medición en distintos escenarios, es decir, realizar lo que se llama las pruebas de estrés de liquidez, seguimiento de determinados índices de liquidez, es decir, relacionar los activos líquidos con el pasivo, relacionar el total de activos líquidos de la entidad con, por ejemplo, el monto de vencimiento de depósitos de los próximos 30 días, y estresar ese tipo de variables. Administración del acceso a los mercados, es decir, tener en forma permanente una manera de interactuar con el resto de las entidades y obviamente tener una planificación para la contingencia. Indudablemente, estas políticas, prácticas y procedimientos tienen que estar relacionados con la estructura de la entidad, debe ser proporcional a su dimensión, a su importancia sistémica, económica, y a la naturaleza de las obligaciones. Una entidad que solamente tome depósito y preste a individuos, claramente tiene una modalidad de gestión muy distinta a una entidad que opera fundamentalmente en productos derivados y de mercado de capitales, que tienen una cuestión de volatilidad muy distinta y que tienen que tener un nivel de seguimiento muchísimo más estrecho en ese sentido. Simplemente repasar los puntos relacionados con la gestión que establece el Banco Central, donde la entidad tiene que establecer pautas generales de gestión del riesgo en base al objetivo de proteger la solvencia financiera de la entidad, y que se habla de solvencia financiera. No habla de la solvencia patrimonial de la entidad, que está más relacionada con capitales mínimos, y su capacidad de afrontar situaciones de estrés, y considerar las necesidades de liquidez en situaciones normales, como realizar pruebas de estrés permanente, cosa de poder planificar con antelación qué harían en caso de una necesidad adicional producto de una crisis. Dentro de esta gestión del riesgo hay que definir políticas tales como la composición y vencimiento de activos y pasivos, la diversidad y estabilidad de las fuentes de fondeo. No es lo mismo un depósito, una cartera de depósitos de individuos con un promedio de 100.000 pesos que tener una cartera del mismo monto, pero concentrado, en distintas empresas, o peor, en inversores institucionales, fondos comunes de inversión, por ejemplo, o compañías de seguro que ante cualquier indicio de una crisis, lo primero que hacen es llevarse los depósitos. La volatilidad es muchísimo mayor. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta también, que ahí está subrayado, es lo que se llama la gestión intradiaria. Que una entidad puede tener absolutamente cubiertas todas sus necesidades de liquidez, ¿sí? Y tener un flujo proyectado impecable, pero hay determinados momentos del día en el cual la entidad puede llegar a tener un incumplimiento. ¿Por qué? Porque en general todas estas operaciones
de mercado que se realizan, transferencias, etcétera, compensaciones, ya sea por los cajeros, ya sea por Coelsa en cuanto a la cámara, Link, etcétera, etcétera, Banérico, ocurren en distintos momentos del tiempo. Y podría pasar de que una entidad haya comprometido una transferencia en un determinado horario en el cual no disponga de fondos. Y al final del día, la cuenta le da con un exceso superlativo. A partir de algunos eventos producidos en ese sentido, el Banco Central es mucho más insistente en la actualidad en cuanto a la cobertura de ese riesgo intradiario, que eso no genere incumplimientos, una cadena de incumplimientos en el mercado. ¿Cuáles son las responsabilidades? Claramente, y esto también es nuevo, es a partir del Basilea III, donde involucra muchísimo más al directorio en cuanto a la responsabilidad de la gestión de la entidad. O sea, si bien el directorio no es el que opera en el día a día, sí es el responsable de que la entidad cuente con el marco adecuado, que sea, como dice ahí en la filmina, eficaz, viable y consistente. Esas son las tres características para la gestión del riesgo de liquidez y de la forma que se gestiona, con la idea de mantener suficiente liquidez en todo momento, incluyendo el respaldo de activo de alta calidad, cosa de que ante cualquier rango de eventos negativos la entidad cuente con la liquidez suficiente para resolver esas cuestiones. Pasamos esto un poquito más. Allí tienen dentro de este esquemita el mapa completo de los puntos que se debe tener en cuenta para una buena gestión del riesgo de liquidez, es decir, tener las políticas y límites, tener bien establecidos los flujos de caja, ¿sí?, en forma regular y sistemática, contar con activos líquidos que puedan ser utilizados como reserva de liquidez en los momentos necesarios, gestionar acceso a financiación de emergencia o financiación adicional en todo momento, y por último, tener un control adecuado de las necesidades de fondos. Esto requiere básicamente el control de las concentraciones y el análisis de brecha. Este control de las concentraciones tiene que ver con, por ejemplo, ver cuáles son los principales 20 depositantes de la entidad. ¿Qué pasa si los principales 20 depositantes tienen el 80% de los depósitos de la entidad? Y claramente el retiro de fondos de uno o varios de ellos puede generar una crisis de liquidez importante, si no está previsto los planes de contingencia de cómo financiar ese retiro. Si estos grandes depositantes son afines de alguna forma a la entidad, hay formas de poder conversar. No te doy hoy el plazo fijo, no te mando hoy la transferencia, te lo mando de acá a 2 días. Ahora, si estos principales depositantes son fondos comunes de inversión u otro tipo de inversores institucionales, no hay chance de negociar eso sin que eso se derive en un incumplimiento y con el consiguiente riesgo de corrida sobre la entidad en el futuro muy cercano. Hay distintas alertas tempranas que hay que tener en cuenta y que el Banco Central de alguna forma te las indica. Un rápido aumento de activos. ¿Qué pasa? Estoy creciendo, ya tengo un colchón de liquidez, pero estoy creciendo muy fuerte en préstamo. Frenar la colocación de préstamos no es fácil, porque tengo normalmente una demora en cuanto al proceso entre que entra la carpeta de crédito al proceso de evaluación y de liquidación, y que generalmente eso tiene una demora de X días, con lo cual no es, supongamos que hoy freno la colocación de préstamos, los que ya están aprobados los tengo que colocar, no puedo incumplir
en ese sentido. Cuando hay incremento en las concentraciones de activos o pasivos, en cierta forma en Argentina no está admitido, por lo tanto eso no ocurre, que es los incrementos de calce moneda. ¿Qué pasa si se pudiese, por ejemplo, tomar depósito en dólares a la tasa del 0,25, 0,50 anual y colocarlos en pesos? Ahí estoy asumiendo un riesgo de evaluación importante. Si hay una corrida contra el dólar, probablemente esos depósitos me los saquen, como ocurrió en el 2019, donde el sistema financiero en Argentina perdió algo así como el 60% de los depósitos en dólares. Y no se cayó ningún banco, fue una corrida machaza contra el sistema. Pero los bancos tenían el monto necesario para devolverlo en dólares, con lo cual eso fortaleció muchísimo la imagen de las entidades. Y la disminución del plazo promedio de pasivos respecto a los activos. ¿Qué pasa cuando si la entidad, por ejemplo, se fondeaba con depósito a 90 días, ante la coyuntura empieza a disminuir ese plazo, los préstamos siguen siendo de plazo mucho más largo. Otros indicadores de alertas tempranas, posiciones que incumplen, qué pasa si no cumplo con el efectivo mínimo, qué pasa si hay deterioros en las ganancias de la entidad producto de una disminución en la calidad de los activos, qué pasa si hay un deterioro en la calidad crediticia de la entidad, caída en el precio de los activos, aumento en los costos de captación, etc. Todas son alertas que llevan a pensar en que la entidad puede tener un potencial riesgo de liquidez mayor en el corto plazo. Esto lo pasamos un poquito, después léanlo directamente. Dentro del proceso de liquidez, la diversificación es fundamental. Diversificación es lo contrario a la concentración. Es establecer una estrategia de provisión de fondos donde haya distintas fuentes, que sean las vertientes por las cuales la entidad va a captar fondos. Y obviamente tener una relación sólida con esos proveedores. Esto tiene que ver también con evaluar regularmente esa capacidad de obtención de fondos en las distintas fuentes y identificar factores que puedan afectar esa capacidad. Y por supuesto limitar la concentración en una fuente de financiamiento. Si bien en algunos casos es bueno porque si tengo, digo una exageración, un solo depositante de plazo fijo, el costo de administración de esa cartera es prácticamente negligible. El riesgo de que me lo retire es sumamente elevado. Liquidez intradiaria ya lo hemos visto. Pruebas de estrés. Simplemente un comentario. La entidad financiera, como es una actividad absolutamente procíclica, está muy sujeta a los avatares de ese ciclo económico. Y como estamos viendo en la actualidad, el ciclo económico puede tener cambios sustantivos. Como en el caso actual, estamos yendo a una recesión de magnitud que nadie sabe exactamente en cuánto va a impactar en el producto. Por lo tanto, las entidades deben, de forma permanente, realizar lo que se llama pruebas de estrés, es decir, pruebas donde se testea cuál va a ser la respuesta de la liquidez, tomando como supuestos variables estresadas, es decir, pérdida de depósito, caída en el precio de los activos, incremento en la morosidad, pérdida de la rentabilidad, cierre de cuentas, etcétera, etcétera. De hecho que es obligatorio que todos los años, una vez al año como mínimo, el Banco Central obliga a las entidades a presentar esa prueba de estrés conjuntamente con el informe de autoevaluación de capital a los fines de poder evaluar cuáles son esos determinados impactos. La prueba de estrés se basa fundamentalmente en el juicio de los analistas en función a
normalmente procesos o eventos históricos. En Argentina, puntualmente, lo que se hace habitualmente, como es para definir un escenario de estrés, es tomar lo que ocurrió en la crisis del 2001, que fue una crisis casi terminal para el sistema en la Argentina, y que debe ser una de las peores crisis en términos de magnitud que hubo en el mundo, con lo cual tenemos sobrado pruebas de ensayo en ese sentido. Si uno estresa la cartera de préstamos, si uno estresa la cartera de depósito a ese extremo y encima te da que tenés liquidez de sobra, realmente la entidad financiera no va a tener problemas en ninguno de los casos. Una de las recomendaciones del Banco Central es que estos resultados de las pruebas de estrés sean utilizados por la máxima autoridad de la entidad a los fines de la revisión de las políticas de la entidad, a los fines de la revisión del seguimiento de la marcha de la operatoria de la entidad y fundamentalmente a los fines de estar advertidos de los distintos riesgos resultantes que pueden influir sobre, insisto, la marcha de la entidad. Y por último, no, tenemos 10 minutos, vamos a ver un par de cositas. El régimen de efectivo mínimo. Antes lo veíamos mucho más en detalle. En la actualidad ha perdido bastante relevancia. Esto es el régimen de encaje, esto es cómo se define la parte no prestable, los depósitos que tiene la entidad. Habida cuenta de que la caja de la entidad, es decir, el efectivo en el tesoro, en los cajeros, en las transportadoras de caudales no entran dentro de la integración de este efectivo, insisto, ha perdido un poco de relevancia. Sirve más, te diría, a nivel de política monetaria en la actualidad que a nivel de regulación en cuanto al efectivo. De hecho, que por ejemplo hoy en Estados Unidos, a partir de la crisis producida por el coronavirus, el encaje sobre los depósitos del sistema financiero es cero. Cero. O sea, lo disminuyeron a cero. O sea, hoy no hay encaje legal en Estados Unidos. Obviamente, hay lo que se llama un encaje técnico. Las entidades no pueden quedarse sin ningún dinero para poder abrir operativamente la sucursal, la entidad al día siguiente. Básicamente, cómo se compone el tema del efectivo mínimo es un porcentaje sobre una alícuota que define el Banco Central, que se calcula sobre el promedio mensual de saldos diarios de los distintos depósitos que posee, depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera que posee la entidad. Por ejemplo, en las cuentas a la vista tenés un 20%, en la actualidad en el plazo fijo tenés un 13% menos de 30 días, 15% de 30 a 60, perdón, 13, 11, y para los plazos fijos, por ejemplo, de más de 180 días es cero. Y es lógico, un depósito a 180 días, ¿cuál es el riesgo? O sea, de tener una corrida, la voy a tener acá entre 180 días, no tiene ningún sentido ponerle un encaje elevado a ese detalle plazo. La integración en la actualidad, insisto, no se admite a partir de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del 2012, no se admite el efectivo en caja y demás variables del efectivo en la entidad. Sí, las cuentas corrientes que la entidad tiene abiertas en el Banco Central, las cuentas especiales de garantía, que son cuentas que la entidad debe mantener por ejemplo, la compensación de cheques a través de Coelsa o la compensación de operaciones cajero automático, Link y Banelco,
etc. Y en la actualidad admite una parte de la integración que pueden ser efectuadas con LELIX. Un porcentaje de los plazos fijos pueden ser integrados también con LELIX. No es habitual esto, pero sí es algo que está admitido por la Carta Orgánica, que habla de que la integración debe ser en el Banco Central, pero admite como excepción títulos públicos u otros instrumentos de regulación monetaria que se admiten, insisto, como integración. Allí tienen un esquema de cómo funciona esto. Por un depósito, si fuese el 19% del el encaje, por un depósito de 100, la entidad tendría que tener en el Banco Central 19 pesos y podría prestar hasta 81. Y para terminar, la última modalidad de consecución de liquidez por parte de las entidades es a través de las líneas de asistencia financiera por iliquidez transitoria que tiene establecida el Banco Central. Son los redescuentos y adelantos que están previstos en los incisos C y D del artículo 17 de la Carta Orgánica, donde la entidad podrá otorgar esas asistencias en la medida que la entidad solicitante haya agotado los activos de mejor prelación. Es decir, si la entidad tuviese el ELIX, por ejemplo, va directamente a la operación de pase con el Banco Central y obviamente una tasa de penalización es la tasa de la ELIX más un 30% en la actualidad, el costo, o la ventanilla de liquidez en el cual deja distintos activos en garantía, activos líquidos en garantía, y contra eso consigue fondos. Ahí estoy viendo alguna pregunta por el chat. Terminamos y nos quedamos un minuto y la respondo. ¿Cuáles son las entidades que pueden entrar dentro de este régimen cuando presenten un ratio de liquidez inferior al 20%? Este es el ratio de liquidez cuando la disponibilidad en peso y moneda extranjera, más las LELIX, más títulos públicos, más call, dividido depósitos a la vista, depósitos a plazo, préstamos interfinancieros recibidos, línea del exterior, relaciones negociables, sea inferior al 20%. Cuando realmente la entidad está en una situación de estrés importante. En ese caso, y en orden de prelación, la entidad tiene que pedir en el Banco Central un adelanto en cuenta que sea garantizado con títulos que tengan oferta pública, o garantizado con hipotecas sobre bienes, o redescuento sobre cartera del sector privado no financiero en situación normal. Fíjense la diferencia de semántica. Habla de adelanto en cuenta cuando la garantía son títulos con oferta pública u otros valores y hipotecas, por ejemplo, sobre bienes propios, y habla de redescuento cuando la garantía son financiaciones a deudores del sector privado, del sector privado no financiero. O sea, el adelanto es contra distintos tipos de activos, y el redescuento es contra cartera de préstamo. Se llama redescontar una cartera de préstamo. Esto no es gratis, no es fácil. Cuando la entidad financiera tenga una asistencia de ese tipo, no puede otorgar financiación a personas vinculadas que impliquen desembolso de fondos en refinanciación, no le puede prestar a la empresa del hijo del presidente, ¿sí? Porque se supone que si el central te da fondos, en ese caso,
el destino debe ser el específico y no para favorecer a los vinculados del directorio. Obviamente, no se puede distribuir dividendos en efectivo, ni pago de honorarios, y ese tipo de cuestiones respecto a los resultados, porque o sea, los fondos de la entidad son para defender a los pequeños depositantes, fundamentalmente al resto de acreedores, no a los dueños de la entidad, y mucho menos expandirse. Una entidad con problemas de liquidez ya en sí mismo es un problema. Imagínate si están en un plan de expansión, ese problema me lo va a multiplicar a la enésima. No tiene sentido porque son restricciones a cuando hay una asistencia por liquidez transitoria. Por supuesto que cuando hay un incumplimiento, las sumas adeudadas, capital más interés, son absolutamente exigibles en el corto plazo, y si hay un incumplimiento no puede recurrir al sistema por 3 meses, y le caben las sanciones que vimos en el 41 de la Ley de Entidades Financieras. Bueno, simplemente quedaría ver el límite de inmovilización. Es muy simple esta cuestión. Así como la entidad financiera tiene que mantener niveles de capitalización adecuados, tiene que tener niveles de inmovilización bajos. Esto es para permitir que los egresos por intereses que paga la entidad sean adecuadamente cumplidos con el ingreso por intereses que cobran por las carteras de préstamo. No es la idea que la entidad tenga, por ejemplo, participaciones en empresas, en sociedades que no le generen un flujo permanente y que, por otro lado, le generen un problema a la hora de tener que desprenderse de esas inmovilizaciones en caso de una corrida. Esto en general se compara con la responsabilidad patrimonial computable de la entidad para definir los límites en los cuales el Banco Central admite esa inmovilización. Bueno, con esto hemos repasado adecuadamente todo lo que tiene que ver con las políticas microprudenciales. Vamos a ver un par de preguntas que hay acá en el chat. Y las preguntas están relacionadas a la duda que tienen todos, que tiene que ver con el tema del parcial, como algunos que tenían un intercambio les comentaba. No se va a tomar la semana que viene, como estaba previsto, se va a pasar para el miércoles, no sé si es 14, ya te digo, no me acuerdo. 13, profe, creo que es. A ver, que disculpa abrir el calendario. Sí, 13, efectivamente. El 13 a las 9 de la noche se mantiene esa cuestión. Se va a hacer vía la modalidad de multiple choice a través de la plataforma Moodle. Estamos ultimando los detalles al respecto. La idea es que mientras se haga eso, estemos conectados a través del Zoom. Y ustedes deben estar conectados a través del Zoom también, cosa de, si hubiese alguna duda o alguna cuestión, poder de alguna forma evacuar las dudas que puedan tener, no de la pregunta en sí, sino de la modalidad del parcial. Estoy olvidando de algo, sí. Espero que voy a apagar la cámara, porque si no...